Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy os quiero hablar sobre el poder transformador del perdón. Un regalo que no solo cambia nuestras vidas, sino que también refleja el amor y la gracia de Dios hacia nosotros. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, podemos leer, se nos dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque nuestro Señor, siendo santo y justo, tomó la iniciativa de perdonarnos, incluso cuando estábamos en pecado. Y esto lo podemos ver en Romanos, capítulo 5, versículo 8, en el que podemos leer: Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y digo yo, si Dios, el creador del universo, no retuvo su perdón hacia nosotros, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón a otros? Muchas veces pensamos que perdonar es un acto de debilidad o que libera únicamente a la otra persona. Yo he tenido ejemplos así en mi familia. Sobre todo, yo creo que la razón por la que mis padres, por ejemplo, casi nunca piden perdón, sobre todo mi madre rara vez, pero a mi padre nunca le he escuchado jamás pedir perdón. Yo creo que es porque piensan que es un acto de debilidad, ¿no? Pero sin embargo, la realidad es que el perdón trae libertad a nuestro propio corazón. Jesús nos enseñó en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, que nuestro perdón hacia los demás está conectado con la manera en que recibimos el perdón de Dios. Es decir, si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Pero si nosotros no perdonamos, entonces Dios no nos perdona. Cuando guardamos rencor, nos volvemos prisioneros de la amargura y el dolor. Pero cuando perdonamos, dejamos ese peso a los pies de la cruz y permitimos que Dios sane nuestras heridas. Como dice el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jesús nos dio el ejemplo supremo de perdón en la cruz, el mayor ejemplo que podamos tener. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, en el que, mientras sufría, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, Él mostró un amor perfecto, un amor que no guarda rencor ni busca venganza, sino que extiende gracia incluso a los que le hicieron daño. Cuando perdonamos, mostramos a Cristo al mundo. Nuestra disposición a perdonar puede ser un testimonio poderoso que abre puertas para que otros experimenten ese amor de Dios. Después de llegar hasta aquí, hay dos preguntas que tal vez deberíamos hacernos, con las que podemos reflexionar, ¿no? La primera pregunta es: ¿hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Y la segunda pregunta es: ¿has permitido que el rencor o la amargura dominen tu corazón? Son dos preguntas bastante que tal vez no nos hemos planteado muchas veces. No nos damos cuenta, ¿no?, de ese rencor que llevamos dentro. Aunque a lo mejor pueda parecer que no pasa nada, tienes algo dentro de ti, ¿no?, que sabes que no has perdonado a tal persona y lo llevas ahí. Y son preguntas porque pueden hacerte pensar en todo esto. Recordemos que el perdón no siempre significa justificar las acciones de alguien, sino soltar el dolor y confiar en que Dios es justo y soberano. Él puede transformar cualquier situación para su gloria y para nuestro bien. Hermanos, el perdón no es una opción, sino un llamado. Cuando perdonamos, obedecemos a Dios, reflejamos a Cristo y encontramos libertad en el Espíritu Santo. Perdona, porque Dios te ha perdonado en Cristo. Y esto es lo que tengo para compartiros en el día de hoy.
Así que quiero pedirles que vamos a abrir el libro de los Hechos en el capítulo 19 y vamos a continuar este libro, este capítulo, pues tiene un par de cosas interesantes en donde me quiero detener y yo creo que pues va a ser de bendición para nuestras vidas. La última vez, así a título de recordatorio y a título de resumen del capítulo 18, nos quedamos en que el apóstol Pablo pues, termina su viaje, su segundo viaje misionero, y regresa a Antioquía, ¿no? Que es donde estaba pues, su sede principal, en donde él llegaba, rendía cuentas y volvía a salir a su siguiente viaje misionero. Estamos hablando de Antioquía de Siria. Estuvimos viendo un poquito los mapas y ubicándonos hace 2 o 3 semanas para saber más o menos en qué parte estábamos de los viajes de Pablo, ¿no? Antes de ir a Antioquía, el apóstol Pablo pasa por Jerusalén porque quiere celebrar una de las fiestas judías, se para allí en el puerto de Cencrea y se pasa la máquina ahí al cero, ¿no? Y se rapa, dice la palabra, y va a hacer esa fiesta, ¿no? Y eso y cuando está en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, allí al oeste de Asia Menor, el apóstol Pablo está predicando la palabra y compartiendo con los judíos que van allí a la sinagoga, y él les dice, bueno, ahora yo me tengo que ir porque voy a celebrar esta fiesta y después tengo que ir a Antioquía y tal. Y los hermanos de Éfeso le dicen, por favor, Pablo, quédate. Le rogaron, dice la palabra, en el capítulo 18 que se quedara. Y Pablo pues le dice como Terminator, sí, me voy, pero volveré, ¿no? Y pues Pablo se va y se queda pues con esa promesa de que va a regresar a la ciudad de Éfeso. Mientras tanto, al final del capítulo 18 se nos nombra una persona que viene de Alejandría, ahí del norte de África, por Egipto, por allí, llamado Apolos. Apolos pues se queda también predicando en la zona de Corinto, de Acaya, de esa zona de Grecia. Y dice la palabra que él predicaba con fervor la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 19 del libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, aquí sigue un poquito con la historia de Apolos, y Apolos se quedó allí en Corinto predicando. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, aquí está hablando de las regiones superiores de Asia Menor, porque él regresa después a Asia Menor, vino a Éfeso. Aquí cumplió su promesa de que tenía que regresar a Éfeso y allí estaba en Éfeso nuevamente el apóstol Pablo. Y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo regresa a la ciudad de Éfeso. Éfeso, una de las ciudades más importantes de Asia Menor en ese tiempo. Y Éfeso tenía una particularidad que forma parte también de este capítulo 19, que aunque no lo vamos a ver hoy porque se alargaba un poquito, y hoy tenemos Santa Cena, es una de las construcciones más importantes del mundo antiguo. De hecho, una de las 7 maravillas del mundo antiguo se encontraba en Éfeso. ¿Conocéis las 7 maravillas del mundo antiguo? ¿Quién se sabe las 7 maravillas completas? A ver. ¿Del mundo antiguo? Del mundo antiguo. Los jardines colgantes de Babilonia. pirámides. La pirámide de Giza. ¿El Taj Mahal? No, el Taj Mahal es moderno. ¿El gigante de Rodas? El Coloso de Rodas. La biblioteca de Alejandría, que también era un faro o la biblioteca de Alejandría. Ajá. Estamos por allí. No, Machu Picchu es moderno. Sí. Está la estatua de Zeus, allí, en Grecia, el mausoleo de Halicarnaso, y la última, falta una. El templo de la diosa Artemisa. Y ese estaba precisamente en Éfeso, el templo de la diosa, conocida también por los romanos como la diosa Diana. Artemisa era la diosa de la casa, era multitasking, era multiprocesador, porque era un montón de cosas la diosa. Incluso era la diosa de la virginidad
y pues un montón de cosas, ¿no? Lo cierto es que el edificio que era el templo de la diosa Artemisa era el edificio más grande en esa época en el mundo, en esa época, en el mundo antiguo, ¿no? Era el más majestuoso y era tan importante que muchísimas personas eran devotas de la diosa Diana y venían de todas partes del mundo a Éfeso a rendirle culto, pues allí a la diosa Artemisa, ¿no? Como no podía ser de otra manera, donde hay un montón de turistas y un montón de feligreses y de peregrinos que vienen ahí a rendirle culto a su diosa favorita, como no podía ser de otra manera, alrededor del templo, ¿qué creéis que había? ¿Qué creéis que había? Comerciantes que fabricaban unas estatuas de plata del templo, de los altares y de la diosa Artemisa, para que los que venían pues se llevaran su souvenir, ¿no? Su recuerdo, como no sé si habéis ido a algún lugar emblemático de España, a la Alhambra, pues y allí pues te van a vender unos imanes para la nevera, ¿no? Made in China, pero ahí están los imanes con la Alhambra y con el Torito, y si vas para Pisa, pues la Torre de Pisa, y si vas para Roma, el Coliseo, y suele suceder, ¿no? Y en ese tiempo, pues, había un negocio muy fructífero de los comerciantes haciendo figuritas de plata de la diosa Artemisa y del templo, ¿no? Y es probable, y Pablo se encuentra aquí con unos discípulos, dice en la primera parte del libro, del capítulo 19, del libro de los Hechos. Y estos discípulos, dice que ni siquiera sabían si existía el Espíritu Santo, ¿no? Y ya, porque Pablo le menciona el Espíritu Santo haciendo referencia precisamente al bautismo, y ellos dicen eso, que ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo. Entonces Pablo le hace la pregunta de rigor. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿de qué tipo de bautismo estamos hablando? Le dice a los discípulos, porque probablemente estas personas que Pablo se encuentra, pues estaban predicando el reino de Dios. Y Pablo les dice, hey, vengan acá, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando habéis creído? Y esto, Espíritu Santo, ¿y eso qué es? Les decía, ¿no? Entonces, versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Es muy probable que estos discípulos, en realidad, en lugar de ser discípulos de Cristo, eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista dejó muchos discípulos porque era una persona muy conocida en la época, y es muy probable que el mensaje de Juan haya tenido un auge, porque ¿qué hacía Juan? ¿Se acuerdan? Juan predicaba la venida del Mesías, ¿no? Y Juan, de hecho, bautizó a Jesús allí en el Jordán. Y cuando Juan ve al Mesías y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era uno que le había profetizado que ni siquiera él era digno de desatar los cordones de sus sandalias, ¿no? Y ahora, pues, al venir el Mesías, el mensaje de Juan pues se había fortalecido de alguna manera, porque había sido certificado, ¿no? Esa profecía de Juan. Entonces seguramente muchos de los discípulos de Juan viajaron por el mundo, y junto con el conocimiento del Evangelio, que igual no tenían todo el conocimiento del Evangelio, pero sí que tenían, pues sabían de Jesús, porque Juan lo había profetizado y lo habían visto, y sabían que había venido y sabían que había muerto y que había resucitado, pues estaban predicando un poquito la palabra, el reino de Dios, pero siendo discípulos de Juan, y ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y dice Pablo, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres, eran 12 los discípulos esto, no confundir con los apóstoles, no tenía nada que ver, eran 12, probablemente fue casualidad que eran 12 también. Pero hay un par de cosas interesantes que me gustaría a mí resaltar
en este episodio, ¿no? Es un indicio interesante que el apóstol Pablo haya preguntado por el bautismo en que fueron bautizados, ¿no? Porque esto nos podría indicar hasta cierto punto la fórmula bautismal que utilizaban los primeros cristianos cuando bautizaban a las personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú te encontrabas a alguien en ese tiempo y le decías, ¿fuiste bautizado? Sí. Entonces has recibido el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo y eso qué es? Es muy probable que tú no hayas sido bautizado con la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si no conociese que existe el Espíritu Santo. Entonces allí se quedó un poco en blanco el apóstol Pablo y dijo, entonces tú no has sido bautizado, vosotros no habéis sido bautizados en el bautismo cristiano. ¿En qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos les explicaron, en el de Juan. Entonces Pablo dijo, entonces falta un pedacito, ¿no? Conocer lo que es la doctrina cristiana y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero donde me gustaría detenerme es en el hecho de que algo que hemos hablado aquí en más de una ocasión, porque este pasaje en particular es uno de los pasajes que utilizan los grupos unicitarios, los grupos que no creen en la Trinidad, que no creen que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino ellos dicen que como existe un solo Dios en tres manifestaciones, o sea, una vez se manifiesta de Padre, otras veces se manifiesta como Hijo y otras veces se manifiesta como Espíritu Santo, pero es el mismo Dios, y cuando está orando se está orando a sí mismo, y cuando tal, es un poquito complicado. Ellos tienen que darle algunas vueltas para poder explicar su manera de entender este tipo de cosas. Entonces ellos dicen, fíjate en qué nombre bautizaron a estos discípulos en el libro de los Hechos. Y dice claramente que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si por alguna razón tú vas y terminas en una iglesia unicitaria, ellos te van a preguntar, ¿cómo te bautizaste tú? Bueno, pues me bautizaron ahí en el agua. Sí, pero ¿qué dijeron? Dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Eso está mal. Mira, si vas a Hechos, ¿cómo bautizaban los apóstoles? En el nombre del Señor Jesús, lo dice clarito aquí. Porque Jesús es una manifestación de Dios y por ahí se van y te meten el unicitarismo, ¿no? Entonces, en lugar de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dan una importancia tremenda a bautizar en el nombre de Jesús, ¿no? Pero cuando nosotros leemos este pasaje, queridos hermanos, ¿no? Cuando en este pasaje nosotros leemos que se menciona el bautismo de Juan, o sea, es descabellado desde cualquier punto de vista pensar que cuando ellos dijeron, nos bautizaron en el bautismo de Juan, cuando les bajaron a las aguas, Juan dijo, yo te bautizo en el nombre de Juan, o yo te bautizo en el nombre, por el bautismo de Juan, y eso. Cuando ellos dijeron, me bautizaron en el bautismo de Juan, básicamente lo que estaban diciendo es que el bautismo en el cual ellos bajaron a las aguas implicaba la doctrina que Juan estaba predicando, el sistema de enseñanza que Juan impartía. Y estas enseñanzas que Juan predicaba eran selladas precisamente en el acto de obediencia de bajar como arrepentimiento allí a las aguas, ¿no? que era el bautismo que practicaba el evangelista, que practicaba Juan. De hecho, es lo que Pablo explica a continuación. Pablo explica, mira, el bautismo de Juan lo que significa es esto. Es un bautismo para arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que iba a venir, esto es en Cristo Jesús. O sea, es decir, en pocas palabras, cuando Juan predicaba esto, les decía a la gente, mira, va a venir uno que es el Mesías, que es mucho más importante que yo, que va a liberar al pueblo de los pecados. Entonces,
¿Tú quieres creer esto? Sí, entonces te tienes que arrepentir de todo lo que has creído, de tus pecados, bajar a las aguas y creer eso. Entonces, el bautismo de Juan era abrazar las creencias que que Juan estaba hablando y mediante el bautismo certificar que yo estaba creyendo eso. Entonces el apóstol Pablo le dice, el bautismo de Juan llega hasta aquí. Es un bautismo de arrepentimiento y es un bautismo que cuando la persona bajaba al agua certificaba que creía en lo que estaba predicando Juan el Bautista, ¿no? Era básicamente eso, ¿no? Significaba precisamente aceptar el mensaje de arrepentimiento y de fe en el Mesías que había de venir después de Juan. Ser bautizados en el nombre del Señor Jesús no necesariamente lo tenemos que tomar literalmente como que la fórmula bautismal que se utilizaba para bautizar a las personas es se mete en el agua, se le tapa la naricita, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, tum, chapuzón, tum, para afuera, y lo bautizábamos, porque en realidad no está hablando allí de una fórmula, ¿no? Que es precisamente lo que hacen los unicitarios. Bautizarse en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, significa el paso de fe y de obediencia que testifica que la persona que ha bajado precisamente a las aguas, es decir, que ha sido bautizado, lo ha hecho creyendo en las enseñanzas de Jesús, creyendo en la doctrina, creyendo en el Evangelio, en su sistema de enseñanza, ¿no? Y parte de su doctrina es ser bautizados, según el libro de Mateo 19, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y esto último, hermanos, tampoco tiene que ser una fórmula que hay que seguir al pie de la letra, porque las cosas del Señor no son una fórmula, como si fuesen un conjuro mágico, que si dices las palabras una detrás de la otra en el orden correcto y respetando los puntos y las comas, entonces se va a abrir un portal interdimensional cristiano en donde el Señor va a bendecir, y si no dicen las cosas como tienen que decirlas, entonces no funciona el conjuro. No funcionan así las cosas del Señor. Pero es importante que cuando la persona baja las aguas, sepa que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo, porque forma parte de la totalidad de la doctrina. Y eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando vio a estas personas y les preguntó, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Entonces os falta una parte de la doctrina. Él no quería decir, no, aquí hay una fórmula bautismal que no ha abierto el portal interdimensional porque no habéis pronunciado las palabras correctas. No funciona así. No, os falta una parte de la doctrina. Y esta parte importante es la del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ha prometido acompañar a la iglesia. Entonces os falta conocer lo que es el Espíritu Santo. Las cosas de Dios no son magia, no son recetas que hay que seguir al pie de la letra como si estuviésemos haciendo una tarta. Una tarta sí hay que seguir al pie de la letra. Si haces una tarta y le pones la harina y le pones la leche y le pones el azúcar y toda la cosa y la llevas al horno y después de sacarla del horno te das cuenta que se te han olvidado los huevos, no le puedes echar los huevos allí y darle porque te va a salir una cosa súper asquerosa. Entonces las cosas de Dios no son así. Estamos hablando del sistema de enseñanzas o de doctrinas que Jesús hablaba, y esto implicaba el conocimiento del Espíritu Santo, porque fue el que vino. Jesús se fue y en el nombre del Padre nos envía al Espíritu Santo, y estos discípulos ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. Dice la palabra que fueron bautizados, se les impusieron las manos y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Aquí quiero hablar de un segundo punto. No solamente aquí se habla de la importancia de conocer la totalidad de la doctrina cuando se bautiza, ¿no? Y conocer lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino también aquí se nos hace referencia a hablar lenguas y profetizar. Es muy común. Nosotros somos una iglesia pentecostal y muchos de nosotros pues hablamos en lenguas, ¿no? Otros probablemente no. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero es un don de Dios y es algo maravilloso que Dios le ha dejado a la iglesia. Hay creyentes y hay cristianos que son nuestros hermanos, que no son nuestros enemigos, ni militan en otra religión, ni son de otro bando, no, son nuestros hermanos que no creen en
el hablar en lenguas, ¿no? Y ellos dicen, bueno, porque la Biblia es clara cuando dice que hablan en lenguas. Ellos no pueden negar eso porque está en la Biblia, pero dicen en el Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, que se le dieron las lengüitas como de fuego, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, hasta el punto que los que estaban allí, que habían venido de otras ciudades, entendían lo que estaban diciendo los apóstoles porque estaban glorificando al Señor en sus propios idiomas, ¿no? Y el que venía de Inglaterra escuchaba al apóstol tal hablando en inglés, y el que venía de Alemania escuchaba al apóstol tal hablando en alemán, y el que venía de Italia pues escuchaba al apóstol tal hablando en italiano, y así sucesivamente, ¿no? Estoy exagerando porque no existían esos idiomas en esa época, pero era más o menos lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces estas personas que no creen en el hablar en lenguas dicen, lo que ocurrió en ese momento fue algo excepcional que Dios dio cuando vino el Espíritu Santo. Los apóstoles hablaron en lenguas, pero hablaron en lenguas conocidas, porque lo dice claramente la palabra, que hablaron en lenguas conocidas. Y todos entendieron lo que estaban hablando estas personas. Muchos de nosotros, yo por ejemplo, cuando hablo en lenguas, yo no sé lo que estoy diciendo, ¿no? Y que yo sepa, no es un lenguaje conocido, o sí, yo no sé si yo estoy hablando un dialecto de una tribu africana de no sé qué, como si hubiesen 40 lenguajes en el mundo, hay 300.000, ¿no? O un lenguaje antiguo, qué sé yo no sé lo que estoy hablando, pero a lo que voy es que este es precisamente el argumento de esta persona, ¿no? Y es un argumento válido. Cuando los apóstoles estaban allí, pues hablaron en lenguas conocidas, y ellos dicen que lo que estaba ocurriendo allí fue una evidencia sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces estas personas hablaban en lenguas conocidas y estas personas escuchaban en lenguas conocidas, pero que eso más nunca volvió a ocurrir, o ocurrió pues algunas veces más en el libro de los Hechos, como en esta parte, pero que siempre hablaban en lenguas conocidas. Ahora bien, si nosotros leemos esta parte de la palabra que acabamos de leer, hablaban en lenguas. Aquí, en este versículo, o por lo menos no tenemos evidencia de ello, aquí no habían personas de otras nacionalidades para que se diesen cuenta de que las lenguas que estaban hablando eran lenguas de otras nacionalidades. Simplemente dicen, hablaron en otras lenguas, y no tampoco menciona a intérpretes ni nada por el estilo. Entonces podemos entender, o por lo menos yo puedo entenderlo así, hermanos, que no necesariamente las lenguas son para que el otro te entienda, sino para que Dios te entienda. Había una manifestación del Espíritu Santo que estaba ocurriendo allí y hablaron en otras lenguas. ¿Por qué? Porque a Dios le place que funcionen las cosas así y punto pelota, se acabó. Y dice la palabra que profetizaban. Profetizar, también tenemos que tener en cuenta qué se refiere la palabra con profetizar, porque a nosotros se nos dice la palabra profetizar, pues, y muchas veces muchos de nosotros pues nos imaginamos a un profeta, ¿no? Hablando, pues, no sé, en el año 2025 la luna se convertirá en sangre y van a venir y llover langostas y no sé qué más, y tal, va a explotar un volcán, no sé qué. Entonces muchas veces pensamos que son ese tipo de cosas, pero básicamente profetizar es hablar de las maravillas de Dios, es proferir palabras de bendición y glorificando el nombre de Dios, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo allí esos discípulos, y fue maravilloso. Versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí no se nos dice específicamente que Pablo se quedó todo este tiempo en Éfeso, pero sí se nos dice que él estaba predicando y habían algunos. ¿Se acuerdan quiénes eran los del camino o el camino? Era otro nombre que se les daba a los cristianos, a los discípulos, el camino. Entonces unos llegaron y maldijeron al camino. Estos cristianos, basura, mentirosos, y maldijeron a los cristianos. Entonces Pablo pues dice que se apartó de ellos y se fue para las instalaciones de una escuela. Probablemente, imagínense una escuela de estudiar con sus
salones de clases, ¿no? Que tenía una persona que se llamaba tirano, ¿no? Donde esta persona enseñaba. Pablo, de alguna manera, seguramente llegó a un acuerdo con este hombre para predicar la palabra allí en su escuela, y los discípulos que venían allí, y Pablo pues hizo un seminario bíblico allí por espacio de 2 años, dice la palabra, probablemente ahí mismo en Éfeso, y dice la palabra que toda Asia Menor pues venía y se enteraba de el Evangelio. Y esto se prolongó por espacio de 2 años. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y mira lo que pasaba aquí es interesante. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños. Ellos tenían unas toallitas para secarse el sudor, todo eso, y cogía la que había utilizado Pablo, se la llevaban, o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de los enfermos. O sea, se llevaban el pañito y se lo pasaban al enfermo y se sanaban de las enfermedades. Y los espíritus malos salían. Versículo 13. Pero algunos judíos, y mira lo que pasa, que esta historia es interesante, pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, se sabe que los judíos, algunos se dedicaban a sacar demonios, eso fuera del evangelio, lo hacían pues como en sus prácticas judías, ¿no? Estos eran exorcistas ambulantes que estaban allí en Asia Menor, formaban parte de la dispersión, estaban en Asia Menor, y algunos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, tú imagínate, llegan estos y hay una persona que tiene un espíritu malo y así, y echando baba por la boca y escupiendo verde como la niña del exorcista, y estaba allí revolcándose, ¿no? Y ellos llegan y dicen, ellos habían visto lo que había ocurrido con Pablo. Pablo llega y Pablo reprende y la persona es libertada. Y no solamente eso, cogen el pañito donde se secó el sudor Pablo, se lo llevan al demonio, se lo pasan por allí y sale. Así es el poder que tiene este hombre. Entonces este hombre, ¿a quién está predicando? A un tal Jesús. Ay, aquí está la fórmula, dijeron. Vamos allí, como los unicitarios que utilizan la fórmula para abrir el portal interdimensional ahí para que baje el Espíritu Santo. Entonces ellos llegaban y dijeron, mira, aquí hay un demonio. Os conjuro en el nombre del Señor Jesús, el que predica Pablo. Eso fue lo que dijo, ¿no? Utilizando allí como si yo llego al banco y dame el dinero de Elon Musk, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿No? Y mira lo que dice, lo que ocurre a continuación, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿no? Aquí no estaba hablando la persona, estaba respondiendo el espíritu malo por la boca de la persona, ¿no? Y dijo, a Jesús conozco, o sea, yo sé quién es Jesús, vamos a dejarlo hasta ahí, y sé quién es Pablo también, pero vosotros, ¿quiénes sois? Qué curioso, ¿no? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, sobre siete, saltando sobre ellos, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Increíble. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Yo creo, hermanos, que este es un ejemplo claro de cuando se quiere utilizar una fórmula simplemente por el hecho de que a otro le ha funcionado y no se ha vivido una vida en donde cambiada por el Espíritu Santo, cambiada por el Señor Jesús, cuando no se tiene una fe que respalda lo que está ocurriendo en el corazón de la persona. Al igual que en el bautismo, utilizar el nombre de Jesús por utilizarlo, porque así es el protocolo, porque así dice la palabra que se debe hacer, ¿no?
Cuando alguien dice en el nombre de, sal demonio en el nombre de Jesús, esa persona está representando a la otra persona. En el nombre de, no es una fórmula mágica que se está utilizando, no es un protocolo, no es lo que se tiene que decir en ese caso, ¿no? La persona representa a la persona que se está nombrando, ¿no? Si alguien no puede ir a un lugar y va otra persona, ¿alguna vez te ha pasado que tienes que ir a alguna institución del Estado o algo, pues al ayuntamiento, algo, y tienes que representar a otra persona y te llevas un papelito firmado por la otra persona? Bueno, ese papelito dice, mira, yo vengo en nombre de, y yo tengo la autoridad de la otra persona, por lo menos en este menester. En esta situación yo represento totalmente a la otra persona porque tengo un papel firmado que dice que yo tengo el poder para hacer el trámite en su nombre. ¿Por qué? Porque Él me ha dado ese poder. Yo represento a esa persona, ¿no? Pero no se puede representar a esa persona sin que esa persona antes te haya dado un documento o te haya autorizado o te haya conferido el permiso o la autoridad para ser representado. Y esto es lo que ocurrió con este tal Esceva y sus 7 hijos. Ellos no tenían la autoridad de parte de Dios. Ellos llegaron y dijeron, yo te conjuro en el nombre del Señor Jesús que predica Pablo. Y el demonio que dijo, sí, el Señor Jesús, sí, yo con ese me voy, ¿no? Y a Pablo también lo conozco, que a Pablo lo conoce el Señor Jesús. Pero ¿a ti quién te conoce? Y ahí cuando saltó y los dejó allí desnudos y avergonzados y heridos, dice la palabra. Hermanos, el tercero de los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque el que haga esto, Dios no lo tendrá por inocente. Estoy más o menos parafraseando lo que dice el tercer mandamiento. Muchas veces nosotros pensamos que este mandamiento se refiere a no jurar por Dios. No, este mandamiento dice que no hay que jurar por Dios. Entonces yo no juro por Dios, juro por mi madre o juro por no sé qué. Anteriormente, cuando la gente daba su palabra, estaba jurando. Y jurando implicaba poner a Dios como testigo, que ellos sabían que era que Dios todo lo veía. Entonces, cuando una persona decía un falso testimonio, una mentira, estaba jurando en el nombre de Dios en vano, falso. Entonces era una falta muy grave. Y ahí el Señor está diciendo, ojo con tomar mi nombre en vano, porque el que haga esto, Dios no lo tendrá por inocente. Los judíos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios. Ellos decían otra palabra para no tener que mencionar el nombre de Dios. Decían el Eterno, el Adonai, pero no mencionaban el nombre de Dios, porque es tan santo el nombre. Y aquí había un mandamiento que decía que no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos decían, si yo nombro el nombre de Dios y lo estoy tomando en vano, o sea, lo estoy mencionando a la ligera, estoy cometiendo un pecado mortal delante de Dios. Yo me cuido de eso. Y ni siquiera nombraban el nombre de Dios. ¿Sabéis que hay personas que no creen que Jesucristo es Dios? Ellos dicen, pues Jesucristo no es Dios. La Biblia no dice en ningún lado que Jesucristo es Dios y que Jesucristo se autoproclamó Dios, entonces Jesucristo no es Dios. Aunque sí hay partes en donde la Biblia habla que Jesucristo es Dios, que es igual a Dios, que es divino. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Sin embargo, hay una parte de la palabra, cuando Jesús resucita y se aparece a sus apóstoles, dice la palabra que un día apareció y Tomás no estaba. ¿Se acuerda de Tomás? El incrédulo no estaba. Pero después regresó Tomás porque Tomás había dicho, si no meto la mano en sus heridas, en su costado, pues no voy a creer. Y dice la palabra que después sí que estaba Tomás, apareció Jesús y Jesús entró. Y Tomás, contigo quería hablar, le dice Jesús. No hay que tal, mete la mano, ¿no? Mete la mano, toca. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás? Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío, dice la palabra.
Las personas que no creen que Jesucristo es Dios dicen, no, aquí Tomás no le está diciendo Dios. Tomás está diciendo, es una expresión de asombro. Oh, Dios mío, esa es la tontería más grande del mundo. Un judío no podía mencionar el nombre de Dios, y menos en una expresión tan vana como, oh my God, como dicen ahí en los americanos. ¿No? De hecho, las personas de habla inglesa, en esta iglesia había una pareja de ingleses, y yo un día no sé por qué estaba hablando con él, y él me dijo, una de las cosas que a mí me chocaba de mi esposa, de mi mujer, cuando la conocí, que ella todo el tiempo estaba diciendo, oh my God, porque para ellos es feo decir, oh my God, ver, oh Dios mío, vean una película americana y muchas veces ellos dicen, oh my gosh, o cosas por el estilo, o cambian la palabra para no tener que decir, oh my God, porque todavía para ellos, en su cultura, se les ha enseñado que el nombre de Dios no se dice en vano, no se dice tan a la ligera, ¿no? Y aunque todo esto, hermano, forma parte de tratar con reverencia el nombre de Dios, ese mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano también tiene que ver con lo que ocurrió con este sacerdote llamado Esceva en el capítulo 19 del libro de los Hechos y sus hijos, ¿no? Este sacerdote comenzó a hablar en nombre de Dios y lo hizo a la ligera, sin que Dios le haya dado a ellos la autoridad para ser representado por ellos. Segunda a los Corintios, y ya estamos terminando, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Aquí probablemente Pablo le escribe en este episodio, después que él va a la iglesia de Corinto, les escribe esta carta, y en la segunda carta a los Corintios, Pablo les escribe que se sepa 4 cartas a los Corintios. 2 las tenemos en nuestras Biblias, las otras 2 se perdieron. Y les dice en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este versículo que parece un poco repitiendo cosas, lo que está diciendo es que aquí en la tierra, no solo el apóstol Pablo, no solo los apóstoles en ese tiempo, todos nosotros, los creyentes, somos embajadores de Dios. Nosotros somos los encargados de llevar el reino de Dios aquí en la tierra, porque se nos ha dado por gracia, porque lo hemos conocido. ¿Quién más, sino su iglesia, sino sus hijos, sino sus embajadores, van a ser los encargados de hacer este trabajo? Y es por eso, hermanos, que nosotros, como creyentes, representamos a Dios. Tomar el nombre de Dios en vano no significa solamente decir, oh my God. No significa solamente decir, oh Dios mío, cuando está, mejor no digo, aquí sabemos en España como dicen blasfeman en el nombre de Dios, lo dicen de una manera tal porque para ellos no tiene peso y no tiene significado eso. Pero eso no es solamente tomar el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros representamos a Dios y hablamos en nombre de Dios y con nuestra vida presentamos a Dios en cada situación, delante de nuestras familias, delante de las personas con quien trabajamos, en nuestro vecindario, cuando representamos a Dios y lo representamos a la ligera, lo representamos mal, porque tenemos un mal testimonio, porque hacemos cosas que no agradan a Dios, estamos tomando el nombre de Dios a la ligera, lo estamos tomando en vano, no estamos siendo verdaderos embajadores y representantes de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No pretendamos, hermanos, que Dios haga cosas grandes con nosotros cuando nuestra vida no está alineada con su propósito. Si vamos a nuestra bola, si damos un mal testimonio, si decimos las cosas como se nos ocurren y no lo filtramos por la palabra y no lo filtramos por el evangelio, entonces estamos viviendo como nos da la gana y no estamos representando a Dios como embajadores y no estamos tomando el nombre de Dios en serio como nos dice su palabra. Yo creo, hermanos, que esta última parte que hemos visto aquí es un llamado de atención para nosotros
como creyentes, como nosotros como iglesia, ¿no? De Dios para nuestras vidas, para que revisemos nuestro testimonio, hermano, delante de Dios, para que revisemos nuestro testimonio delante de las demás personas. Y si vamos a llevar el nombre de Dios con nuestra predicación y con nuestra vida, las dos cosas tienen que ir de la mano, que seamos una iglesia, que seamos fieles y dignos representantes del nombre de Dios aquí en la tierra, que seamos embajadores, que llevemos correctamente y sin tomar a la ligera el nombre de Dios. Amén, hermanos. La semana que viene, con el favor de Dios, terminamos la segunda parte del capítulo 19 de Hechos, y es súper interesante porque viene una parte muy curiosa en donde Pablo pues tiene que pelear con los adoradores de la reina esta Artemisa. Amén, hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón y nuestra vida para recibir la Santa Cena y recordar de esa manera